En esta unidad, el primer subtema fue el proceso tecnológico de hierro de primera fusión. Bueno, a la primera fusión se le llama arrabio. En este tema hablamos sobre el alto horno, que es una maquinaria industrial, el cual se utiliza para la fusión del hierro. Y para obtener esa fusión se utilizan estos dos materiales, que es el coque y la piedra caliza. El coque se utiliza para el combustible dentro del alto horno y la piedra caliza como fundente para que se haga este tipo de proceso. Después nos viene a presentar lo que es la producción de menas. La producción de menas es más que nada para la obtención del hierro. Dentro de la producción de menas se encuentran la hematita, la limonita, la magnetita y la siderita. Puse principalmente la hematita. ¿Por qué? Porque la hematita es el material más utilizado en la fundición del hierro, ya que contiene altos contenidos de carbono. Bueno, después el tema 1.2, que es el proceso básico de uso industrial de aleaciones como el cobre, el aluminio y el titanio. Bueno, estas aleaciones son no ferrosas. Dentro de estas aleaciones se encuentran bastantes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, ¿alguien me podría dar un ejemplo sobre la aplicación del cobre? Sí, compañero, puede ser de la tubería con los cables. Sí, así es. ¿Por qué? Porque más que nada contiene bastante aplicación en el cableado porque tiene mucha conducción eléctrica. El material de aluminio, ese lo vemos cotidianamente. Es un material muy ligero. Se utiliza, por ejemplo, para las latas, el recubrimiento, o por ejemplo, una bicicleta no puede tener una bicicleta porque ya no se va a usar. Entonces se utiliza el material del aluminio. También tenemos el material que es el titanio. Ese se utiliza más que nada en las prótesis porque es muy compatible con el ser humano. Después seguimos con el tema 1.3, que es el funcionamiento del proceso tecnológico y otros productos obtenidos. Dentro de este subtema encontramos el proceso de aceleración. Más que nada se trata de la refinación del arrabio. Bueno, también se desglosa lo que es la fundición de lingotes. La fundición del lingote es más que nada que el metal se convierta a un cuadrado sólido, digo, un rectángulo sólido. Eso con la finalidad de aplicarse dentro de la fundición y así más que nada cuando el lingote está fundido, ¿verdad? Ya se transforma a otro tipo de producto. Después, este tipo de fundiciones de lingotes se clasifican en tres. El primero es el acero calmado, el segundo el semicalmado y el efervescente. Seguimos con el tema 1.4, que es el afino del acero. El afino del acero se trata de la refinación, como lo dice su nombre, la colada continua y aceros al carbono. La refinación trata de quitar toda esa estructura que no nos sirve en nuestro material. La colada continua, ¿alguien podría decir qué es la colada continua? Eso se utiliza para remover las impurezas del hierro fundido. Así es, compañero. Se utiliza para retirar todo ese tipo de impurezas que no queremos en nuestro material. También así en la refinación. Es lo mismo que la colada continua. Nada más que aquí se utilizan unas formas porque se va filtrando, ¿verdad?, en los moldes. Después seguimos con el tema 1.5, que es el proceso tecnológico para la obtención del hierro. En este subtema
vimos los 3 tipos de hornos, que es el horno Bismarck, el Bob y el horno alcoeléctrico. Bueno, el horno Bismarck es un tipo de horno en forma esfera y más que nada en este tipo de horno lo que se utiliza es inyección por aire. Después seguimos con el horno Bob, o lo que es el básico de oxígeno. En este horno es casi igual al Bismarck, nada más que con la gran diferencia de que en este horno se utiliza inyección por oxígeno, por eso su nombre, básico de oxígeno. Después, y pues el horno de arco, como su nombre lo dice, eléctrico, es un horno eléctrico. Bueno, este sería todo del tema de la unidad 1. Seguimos con la unidad 2, que se trata del tratamiento térmico del acero. Bueno, ¿alguien me podría decir qué entienden por el tratamiento térmico del acero o a qué se debe este tipo de tratamiento? Pues más que nada es para tratar el acero y pues para darle variedad de espesor y fuerza, sería. Con ese tratamiento térmico lo que se busca es las características o propiedades del mismo acero, sí, del material, dependiendo lo que nos especifique el comprador. Por ejemplo, no sé si quiere un acero blando o un acero duro. Bueno, en este tratamiento se llama de hierro-carbono. En esta ocasión se determina más que nada el material como el manganeso, el azufre, y pues con los materiales más principales que son el cromo, el tungsteno, el níquel. Y bueno, en el tema 2.2, que fue la clasificación de los tratamientos térmicos, habló sobre la autorización completa, también el recocido. ¿Alguien me podría decir qué significa con el recocido? El cocido que se dejó mucho tiempo tal vez en el horno y se pasó de temperatura así de tiempo. Así es. Bueno, en este tipo de tratamiento podríamos dar un ejemplo sobre el alambre que se utiliza más que nada, el alambre quemado. Después el normalizado, pues, ¿esto para qué? Para obtener un material pues más normal, más que no esté ni muy blando ni muy duro. Y después nos habló sobre los revenidos. ¿Alguien me podría hablar sobre los revenidos? Los revenidos lo que buscan es que el material sea blando, más que nada es lo que hace el revenido del material. Casi tipo como el recocido. Si se da un tipo base, el revenido ablanda el material. No queremos que esté ni muy duro, pero tampoco muy frágil. Es de lo que se trata. Bueno, por mi parte, esa sería la unidad número 2. Mi compañero le hablará sobre la unidad número 3. Mi compañero, yo les voy a hablar acerca de la unidad número 3, la unidad número 4 de la materia de proceso de fabricación. Empezamos con la unidad número 3, se llama proceso de cambio de forma. Una pequeña introducción acerca de esta unidad es el proceso formado mecánico. ¿Alguien sabe qué es el proceso formado mecánico? ¿Tiene una idea? Es cuando le quieres dar forma a alguna pieza. Exactamente eso. El proceso formado mecánico es cuando le damos una forma a una pieza. Hoy en día este tipo de proceso es considerado uno de los más importantes a nivel mundial por su término, pues el término es el valor de la producción. Este proceso tiene una característica muy importante, el cual ya se puede hacer con diferentes tipos de material, ya sea material frío o material caliente. Después continuamos con lo que es el proceso de remoción de material. ¿Alguien sabe qué es el proceso de remoción de material? Quitar todo aquello sobrante o lo que no sirve en nuestro material, en nuestra pieza. Sí, o también de otra forma puede ser, es conformar partes del material, ya sea de
un metal, de madera, de plástico, de todo eso. Este tipo de proceso de remoción, un ejemplo claro es el esmerilado, que es un acabado superficial. Este es un ejemplo claro de un proceso de remoción de material. Este proceso de remoción de material tiene tres elementos básicos, el cual es la pieza de trabajo, la herramienta de corte y la máquina de blanqueamiento. Bueno, pues esto sería todo acerca de la unidad número 3, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, continuamos con la unidad número 4. La unidad número 4 nos habla de los acabados superficiales. ¿Alguien sabe qué es un acabado superficial? ¿O qué entiende por un acabado superficial? El acabado, más que nada, el acabado superficial es el acabado que se le da, por así decirlo, a la superficie de la pieza terminal. Sí, el acabado superficial es un proceso industrial que se le dan a las piezas manufacturadas. Es correcto, ¿no? Continuamos. ¿Qué tipos de acabados superficiales conocen? El pulido es muy común aquí en San Fernando, en los Sabemos, son muy variados los tipos de rectificado de acabados superficiales que hay. Pues sabemos, es muy extenso los tipos de acabados superficiales que existen. Yo elegí 4, los cuales son el lijado y el tamboreo, el esmerilado, el pulido y el rectificado. No quiere decir que estos sean más importantes que los demás, porque todos son importantes, pero son los que yo creo que hoy en la actualidad se utilizan más. Por ejemplo, el pulido, pues lo utilizan para pulir los carros, para que se vean brillantes, para darles estética. El rectificado pues, se utiliza para corregir algún error que haya en un producto. El lijado, pues hoy conocemos las lijas, para qué es lo que lo utilizamos, y lo que es el esmerilado. Por mi parte sería todo, compañeros. Bueno, compañeros, a mí me corresponde hablar sobre la unidad 5 y la unidad 6. Bueno, les empezaré a hablar sobre la unidad 5, que son los procesos industriales de plásticos térmicos compuestos de termocarbantes y cerámicos. Dentro de esta unidad se encuentran los polímeros y los cerámicos. Los polímeros son plásticos numerosos materiales poliméricos y forman grandes materiales extremadamente grandes, que serían todos los plásticos. Los cerámicos son materiales sólidos inorgánicos, no metálicos. Estos son comparados con los metales. Por aquí, como vemos, pues son el barro, como tenemos aquí el piso. Bueno, estos no sufren oxidación y están constituidos por elementos metálicos y no metálicos. Dentro de los polímeros se encuentran los termofijos. Los termofijos son polímeros a los que calentamos y se componen de vez de fundirse. Normalmente son frágiles, son como los plásticos, los vasos, plásticos que se pueden romper fácilmente. Bueno, también encontramos los biodegradables. Los biodegradables son aquellos que se forman mediante la utilización de distintos materiales reciclados naturales. Bueno, también encontramos lo que son los elastómeros. Son poliméricos amorfos que tienen una temperatura de transición vítrea. Esta tiene la típica capacidad de sufrir deformaciones. Bueno, también se encuentran los termoplásticos. Los termoplásticos son materiales que a temperaturas relativamente altas se vuelven deformables o flexibles. Estos se derriten cuando se calientan demasiado y se endurecen con la transición. Bueno, también les puedo hablarles sobre la unidad 6, que son los procesos de manufactura especiales de empresas en la región. Bueno, aquí hablamos sobre el maquinado con chorro abrasivo. ¿Alguien sabe qué es el maquinado con chorro abrasivo? Es utilizado para cortar metales. Es utilizado con agua y el abrasivo son como unas partículas que se le agregan, pueden ser de arena o un metal en específico, para hacer más profundo el corte. Y bueno, complementando lo que nos dijo la compañera, estos también son llamados hidrodinámicos y estos se utilizan para operaciones de corte y rebabeo. Estos cuentan con una bujía de dimensiones de 0.5 milímetros a 1 milímetro. Y bueno, pues esto es lo que podemos ver. Gracias.